Muy buenos días, queridos amigos. Realmente es un gusto poder empezar con ustedes el día de hoy. Realmente es muy agradable poder empezar nuevamente una semana y vamos a continuar hoy con el libro de Cantares, el capítulo número 4, y vamos a continuar estudiando este maravilloso manual. Antes de hacerlo vamos a orar y le pedimos al Señor que Él nos acompañe en este grato momento. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos de corazón, Señor, por regalarnos la linda oportunidad de poder compartir el libro de Cantares con amigos, con seres queridos. Y queremos rogarte, oh Dios, que sea de bendición, que sea de crecimiento para nuestras vidas, para nuestras esposas, esposos, también si alguien está de novio, de novia, o alguien está comprometido, comprometida, que pueda hacer este libro de orientación, de guía para sus decisiones, tanto en el pasado como el presente, así como el futuro, que pueda hacernos de mucha utilidad en el crecimiento familiar. Oramos agradecidos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si tuviéramos que ponerle un título o hacer un resumen de este capítulo de hoy, podríamos colocar contemplando a la amada y aprendiendo de ella. Podría ser un título general de todo el capítulo número 4 del libro de Cantares. Noten ustedes que este capítulo se divide en dos partes. Los textos 1 al 6 y el otro el 7 al 16. En la primera parte vamos a encontrar una contemplación de parte del amado hacia la amada y de manera poética describe y hace una comparación simbólica de las características físicas de la amada con características geográficas o comparado con animales de Palestina. Es muy interesante que de manera poética el escritor de Cantares nos permite comprender características especiales de su amada. Hay un autor que es Edward Hill, es un comentarista, desconozco si ya ha fallecido o no, pero es un teólogo que él habla que en los versículos del 1 al 5 del libro de Cantares, el capítulo 4, vamos a encontrar características en tres grupos diferentes. Vamos a encontrar características pastoriles, características domésticas y también características o funciones urbanas. Las pastoriles son las que más hay porque están en los versículos 1, 2, 5 y 6. Es un ambiente muy pastoril el de Cantares. Las domésticas están descritas en el versículo 3. Hay subdivisiones de las actividades domésticas en ese versículo. Y en el versículo número 4 vamos a encontrar urbanas más de índole civil o que hacía un ciudadano común en tiempos bíblicos. Noten ustedes que en el versículo número 1 se alaba dos características de la dama. Se alaba sus ojos y sus cabellos. Ojos como de paloma que hacen alusión a una mirada inocente, transparente. Luego habla de los cabellos como cabellos de las cabras, que uno diría, bueno, es algo muy raro estos piropos, pero en tiempos bíblicos se usaba mucho este tipo de palabras que halagaban a la dama en sí. Los cabellos podrían ser negros o marrones de la amada. En el versículo 2 se habla de la dentadura. Saben que se habla de la blanqueza, de la limpieza dental, para ver esos detalles que observa ya el esposo, porque son ahora esposos. Desde el capítulo de ayer se han unido en matrimonio y están ahora en este capítulo. Es la cumbre de la luna de miel, es la etapa de observar al compañero, a la compañera y disfrutar del deleite físico, del placer sexual. Para que alguien observe la dentadura debe ser alguien que sonría o que hable mucho. Es interesante que esta cualidad de la observancia dental tiene que ver con una persona que tiende a ser simpática o sonriente.
En el versículo 3 habla de cómo era la forma labial. Tenía una especie más de labios delgados, más que carnosos, esta dama. Es interesante que habla también de la voz, una voz dulce, una voz melódica. Qué impresionante esa voz de la esposa, de la madre. Qué poder de influencia que hay en esa voz, ¿verdad? Es para meditar. En el versículo 4 habla de que su cuello es como la torre de David. Es interesante que el cuello tiene que ver con, o se lo asemejaba en tiempos bíblicos, con una postura clara que marcaba seguridad, que marcaba confianza. Hay diferentes tipos de concepción acerca del cuello, pero es interesante que el símbolo de la torre de David era una salvaguarda para todo el pueblo. El pueblo, cuando tenía una inseguridad social, bélica, de una invasión enemiga, el lugar de seguridad, de refugio, era la torre de David. Es interesante que allí había guerreros preparados que ofrecían, o sea, altamente preparados, que ofrecían seguridad y sostén en tiempos críticos a cada integrante del pueblo de Israel. En este sentido, la señorita, bueno, ya en este caso señora, la dama casada, le ofrece total seguridad al compañero. El compañero tiene total confianza en ella, se refugia y hay mutua confiabilidad entre ambos. El versículo 5 destaca una parte que es interesante, que tiene dos matices. Primeramente destaca la parte de los senos de la mujer. Es una descripción totalmente física lo que está haciendo acá el esposo, y sobre todo destaca la simetría del cuerpo de su compañera, y además también destaca la función de dadora de vida, y habla de que es una mujer fuerte con la capacidad de poder entregar futura descendencia a su amado, a su esposo. Desde los versículos 7 al 16 nosotros no vamos a leer todos los pasajes, sacamos algunas ideas generales de cada texto. Ustedes lo pueden leer tranquilamente en su casa. El versículo 7 vuelve nuevamente a la alabanza. Qué lindo es ese esposo, tanto en el versículo 1 como en el versículo 7. Repite muchas veces el adjetivo hermosa mía, cuán bella eres. Es un momento de alabanza, de exclusividad, de reconocimiento por las características o las cualidades que tiene la dama en esta oportunidad. Noten ustedes que el versículo 9 habla de que el corazón del esposo está en la mano de la esposa. Este era un hombre que amaba y se entregaba de corazón a su compañera. Es interesante el título que le da el amado a la dama, que le dice amada mía, hermana mía. Este texto es muy importante por el hecho de que en el pueblo de Israel hubo, en sus comienzos, Dios le había pedido al pueblo que no buscara mujeres, ni hombres, ni compañeros o esposos, o deseos de formar una familia con alguien que no fuera de la misma fe. Eso es muy, muy interesante, porque el concepto de hermana mía tiene que ver con la unión con alguien de la misma fe, de la misma creencia, del mismo andar cristiano que uno posee. Cuando uno hace esto, uno puede elegir una compañera o un compañero afuera de la fe, pero es interesante que la Biblia recomienda a alguien que no solamente sea mi esposa, mi esposo, sino que además también sea mi hermano, mi hermana, porque esa persona que es mi hermano, mi hermana, literalmente aceptó a Jesús en su vida e ingresó en la familia de Cristo Jesús. Y ahora, en la persona de Jesús, nosotros nos miramos como hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, a Abraham allí en Gerar, en el capítulo 20 de Génesis, cuando llegó a esta localidad? Y se acuerdan que el rey se enamoró de Sara, porque él decía, es mi hermana, es mi hermana.
si bien tenía un parentesco sanguíneo con Sara, pero además también se enfatiza este origen igualitario, compartido del asunto de las creencias. También le pasó a Isaac en el mismo lugar que Abraham, allí en Génesis 26. Abimelech también lo vio a él dándole caricias, y eran unas caricias no de amigos, ni de hermanos, ni de familiares, sino de exclusividad de esposo y esposa. Recuerde usted el concepto de hermano, hermana, que también luego se repite en el versículo 12. En el versículo 10 se describe de manera clarísima la luna de miel, la experiencia de la luna de miel. Saben, utilizan palabras como hermosa, amores, como manifestado en diversas líneas, en diversas actitudes, el amor. Luego también habla de la delicia, de mejor que el jugo de uva, o sea, mejor que estar en una fiesta, que estar participando, donde hay jolgorio, donde hay un festín. Luego habla de los aromas, de los olores, de las fragancias, de la cercanía de un cuerpo hacia el otro. Exclusivamente se habla en el capítulo 3 se habla de la boda, en el capítulo 4 se habla de la experiencia post-boda y la cercanía física de ambos esposos. Saben, el versículo 2 es muy, pero muy importante, muy solemne, porque hoy en día, en tiempos como en los que nosotros vivimos, hoy en día este concepto que se trasluce en el versículo 12 está concebido o calificado como algo obsoleto, y dice que es un jardín cerrado. Saben que en los tiempos bíblicos había jardines públicos o privados. Los públicos, toda la gente veía lo que había en el jardín. Todas las personas podían contemplarlo, podían disfrutarlo, podían mirarlo y sentir el placer de poder disfrutar, y nadie era prohibido de eso. Pero la persona que tenía más dinero era una persona que tenía un jardín cerrado, que ninguna fiera podía entrar, ninguna persona podía entrar, sino que era totalmente protegido y cuidado en el espacio donde se tenía ese jardín. Aquí habla en sentido figurado de ese cuidado que tenía esta dama de no compartir su virginidad, de no compartir sus cualidades, sus dotes físicas. No había un deleite para cualquiera, sino que exclusivamente era un deleite para el compañero de su vida. Por eso el amado le dice: jardín cerrado eres tú, hermana mía, novia mía, una fuente sellada. Significa que nadie había bebido de esa fuente. Recuerdan allí Proverbios 5, dice: bebe tu fuente. La fuente, simbolismo de el privar a otros de compartir mi vigor sexual, sino que sea una entrega exclusivamente al compañero o a la compañera de vida. En los versículos 13 y 14 habla del cuidado, de la protección, de la administración tan detallista de este jardín, que en el versículo 14 se describen 7 tipos de arbustos exquisitos en la tierra de Palestina. Frutos, ya sea árboles frutales o también hierbas aromáticas que permitían cambiar los sentidos, ¿no? Al que olía o al que se acercaba a este tipo de hierbas. En el versículo 5 es interesante que compara a la esposa con un pozo de agua viva. Es interesante que en tiempos bíblicos había pozos que eran superficiales, los cuales tenían agua, pero tenían agua un tiempo, y también, como era un agua estancada, se volvía no bebible esa agua y se pasaba a un estado de putrefacción. Pero había pozos que eran mucho más profundos, en los cuales había conexiones subterráneas, las cuales proveían frescura, proveían renovación de agua, proveían un agua fresca, pura, y un agua siempre limpia, porque el agua corría y nunca se estancaba. Aquí destaca la profundidad de esta mujer. Era una mujer que tenía
ideales, que tenía metas, tenía propósitos, altas, objetivos muy sólidos. Era una mujer que no andaba simplemente en el común del pensamiento femenino, sino que era una persona de pensamiento sólido, que podía entablarse una conversación profunda, que era una mujer pensativa, que al analizar algo lo meditaba, reflexionaba y tenía niveles de concepción mental, social, muy, pero muy profundo. Y finalmente el versículo 16 termina el capítulo con la descripción de la entrega sexual al esposo. Ahora sí llegó la entrega sexual. Nos remarca el deleite del placer sexual, pero el deleite sexual entregado o disfrutado en el momento correcto, el cuándo tener relaciones sexuales. Aquí la amada nos recomienda que ahora sí es el momento de la alegría. Ella nos cuenta que planifiquemos el compartir una vida con nuestro compañero, con nuestra compañera, que va a haber un tiempo para la entrega sexual, que no nos apresuremos, que no adelantemos las etapas de la vida, sino que tengamos paciencia, que ese momento llegará. Hoy en día vivimos en una sociedad que está conducida por los sentidos, se maneja por lo sensorial, una sociedad que tiene la tendencia a ser promiscua, que es una sociedad sensual en lo que el erotismo circula por todos lados y estos conceptos que da la Biblia, algunos creen que son obsoletos. Yo sé que no va a ser fácil, no es fácil la propuesta, el objetivo, el estándar que nos da la Biblia, pero el programa que Dios tiene es para valientes, aquellos valientes que se animan. Si usted, querido joven, ya ha practicado el sexo, ahora es un momento para decir: Señor, ayúdame a conservar mi pureza sexual de aquí en adelante, ayúdame a conservarme para aquella persona que va a ser mi compañera de vida o mi compañero de vida. Recuerde, los besos, las caricias sexuales están destinados para un momento específico. Dedique un momento a la alabanza para su compañero o su compañera. El versículo 12 recuerde: guárdese sexualmente. Llegará el momento de el disfrute, del placer. Recuerden que la virginidad, la pureza sexual para Dios, hoy en día sigue totalmente vigente como en los tiempos bíblicos. Ojalá que podamos meditar en el capítulo de hoy, que sea de bendición. Hay muchísimas consejerías más en estos pasajes. Ojalá que el Señor les ayude a aquellos jóvenes que tienen planes de formar un hogar, de formar una familia, y sobre todas las cosas que nos acoplemos al plan que tiene el cielo para cada uno de nosotros. Les extendemos desde el canal Enseñanza Bíblica un fuerte abrazo, que tengan buen inicio de semana, que tengan un feliz día y que sigamos leyendo. Ya hemos leído, gracias al Señor, varios libros de la Biblia. En el canal específicamente leímos una parte de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y ahora continuamos con el libro de Cantares. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, el Señor les cuide y nos vemos en el próximo video si Dios así lo desea. Hasta luego.